Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una charla más de Mujer, Salud y Vida. Hoy hablaré del tema de ovario poliquístico, o dicho de una mejor manera, síndrome de ovario poliquístico, porque no es lo mismo hablar de ovario poliquístico como tal que hablar de un síndrome. Frecuentemente las mujeres llegan a mi consulta y me comentan: doctor, es que me dijeron que tengo quistes en los ovarios. Y en relación a quistes en los ovarios, es normal que tengan cierto número de quistes en los ovarios las mujeres. Sin embargo, lo importante es si esos múltiples quistes en los ovarios realmente tiene la paciente lo que se llama síndrome de ovario poliquístico, y voy a explicar cuál es la diferencia. Lo normal es que una mujer cuando ovula, y muchas no lo saben, pero cuando una mujer ovula forma un quiste, y ese quiste llega a medir hasta 2 o 3 centímetros, viene siendo aproximadamente el tamaño de una uva, y eso es lo normal. Ese quiste, para llegar a medir de 2 a 3 centímetros, que es el que forma la ovulación, antes de llegar a formarse y llegar a ese tamaño, ya es un quiste más pequeño que puede medir entre 2 a 9 milímetros. Entonces, en los ovarios en forma natural, cuando hacemos un ultrasonido, debe tener quistes pequeños. O sea, debe tener quistes pequeñitos, porque son los que están haciendo fila para liberarse los siguientes meses. Que puede liberarse uno o pueden liberarse 2. Lo más frecuente es 1. Y esos pequeños quistes precisamente hacen fila para llegar a crecer uno de ellos hasta 2 a 3 centímetros, que da lugar a la ovulación. Entonces, ¿es normal tener quistes en los ovarios? Sí, hasta cierto punto. Un ovario puede tener 6, 8, 10, 12 folículos, bolitas pequeñas cada ovario, sobre todo después de que termina la menstruación, uno hace un ultrasonido y se da cuenta que los ovarios tienen unos pequeños quistes. Ahora, ¿cuál es la diferencia del síndrome de ovario poliquístico? Y es la siguiente. Hay diferentes criterios para hacer un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, pero principalmente son 3 criterios que se tienen que tomar en cuenta. 1. La mujer debe de tener andrógenos u hormonas masculinas elevadas, testosterona u otros tipos de andrógenos. Estas hormonas frecuentemente se encuentran alteradas o elevadas en el síndrome de ovario poliquístico. Hay otro factor que es el oligoovulación o anovulación. ¿Qué es esto? Cuando la mujer no está menstruando mes con mes, cuando la mujer es irregular. Es una mujer que no está ovulando, que está ovulando poco. Y el tercer punto que hay que tomar en cuenta, además de lo que es oligo o anovulación y los andrógenos elevados, es que en el ultrasonido se vea la imagen de ovarios poliquísticos, es decir, que cada ovario tenga más de 12 folículos de entre 2 y 9 milímetros. Se dan cuenta que el solo hecho de encontrar los ovarios con múltiples quistes no es un diagnóstico para síndrome de ovario poliquístico. Tenemos que tener también factores que tienen que ver con la ovulación y factores que tienen que ver con las hormonas. No se puede hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico simplemente haciendo un ultrasonido. Aquí es muy importante la clínica, y la clínica es lo que presenta la paciente, cuáles son sus síntomas. Eso es sumamente importante. ¿Qué características va a tener la paciente con síndrome de ovario poliquístico? La mayor parte de las pacientes, no todas, pero la mayor parte pueden tener obesidad o sobrepeso. Es un factor muy importante. Hay pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico que tienen unas características diferentes. Por ejemplo, aquella paciente delgada que tiene problemas de ovulación toda su vida desde su adolescencia, menstrua cada 2-3 meses o nada más viene su menstruación 2 veces al año, y esa paciente es delgada, pero no tiene la testosterona o los andrógenos elevados. Esta paciente que tiene ese tipo de ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico, se llama no hiperandrogénico, es decir, que sus hormonas masculinas o andrógenos o testosterona no están elevadas. Y es muy diferente al ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico, que voy a explicar más adelante. A las pacientes que son delgadas, que lo único que tienen es falta de ovulación y se ven los quistes en los ovarios, generalmente ese tipo de pacientes van a tener 2 problemas. Acuden a consulta porque tienen irregularidad en la menstruación, o acuden a consulta porque batallan para embarazarse. Cuando una mujer está teniendo batalla para embarazarse porque tiene síndrome de ovario poliquístico, principalmente es precisamente porque no ovula. Si no se libera el óvulo, que es la célula que tiene la información, o la célula que da lugar más bien al embarazo cuando se junta con el espermatozoide del hombre, si no se libera esta célula, se va a retrasar o va a tardarse en llegar al embarazo. Entonces, en ese tipo de pacientes y en ese tipo de casos hay que dar un empujoncito o una ayudada con medicamentos para que ovule, para que precisamente se logre el embarazo. Sin embargo, existe la otra parte del síndrome ovario poliquístico, que es la que me interesa mucho que también entiendan, y es esa paciente que tiene
ya problemas de andrógenos o testosterona elevada. ¿Cómo se va a presentar esto? Principalmente en forma clínica, es decir, lo que nosotros vamos a ver es pacientes que puedan tener acné, sobre todo acné importante. Es acné que no se trata o no se mejora con tratamientos dermatológicos. Y es un acné que no se presenta exactamente en la adolescencia, sino en una forma en edades más avanzadas, un poco más avanzadas. Entonces, el acné es un dato de andrógenos o testosterona elevada. Otro síntoma de andrógenos elevados, de testosterona elevada, es el vello. Pero no es vello fino, estamos hablando de cabello que se presenta en zonas que generalmente no salen en la mujer. Por ejemplo, en el pecho, en la parte interna de los muslos, en parte de la cara, pero generalmente no es vello, sino más bien es un cabello, es muy grueso, tiene un crecimiento muy diferente al vello fino. Hay mujeres que tienen vello fino desde niñas o en adolescencia, pero generalmente este se puede presentar en rostro u otras espaldas como una espalda, pero es muy diferente el tipo de vello a cuando la mujer ya en cierta etapa desarrolla este vello que es mucho más grueso, que está hablando de andrógenos elevados. Entonces estamos hablando de acné y vello importante en varias partes del cuerpo. Otro factor muy importante y se puede pasar por alto son datos de resistencia a la insulina. La insulina es la hormona que generalmente controla el azúcar en el cuerpo, que disminuye. Pero en las pacientes con ovario poliquístico que tienen todo el síndrome, frecuentemente tienen lo que se llama resistencia a la insulina. Y cuando el cuerpo no hace caso a la insulina, es la resistencia a la insulina, tienden a presentar niveles de azúcar más elevados. No es diabetes, pero es lo que muchos le llaman la prediabetes. Y esto es muy frecuente también en el síndrome de ovario poliquístico. Y si la insulina la tienen elevada, también esto les causa problemas de ovulación. Es decir, tienen mucho que ver la cuestión ya hormonal de que están los andrógenos elevados y por otra parte también la insulina se encuentra elevada. Entonces, estas dos hormonas, la insulina y la testosterona, cuando se encuentran elevadas, están muy relacionadas con falta de ovulación. A mí me gusta explicarle muchas veces a mis pacientes que las hormonas que tienen que ver con la ovulación es como una orquesta y siempre se los comento de esta manera. El hipotálamo, hipófisis y ovario es un eje o tiene que ver a nivel del cerebro y el ovario con la producción de hormonas. Imagínense que en la parte del cerebro se encuentra el maestro de una orquesta y este maestro de la orquesta está dirigiendo precisamente cómo se elevan y cómo se bajan las hormonas. Es como una sinfónica, es música. Pero esta música puede desentonar si hay alteraciones en las otras hormonas. Por ejemplo, en el estrés, el cortisol puede estar elevado. Y ahí es cuando puede haber irregularidades menstruales por cuestiones de estrés. En el síndrome de ovario poliquístico, el aumento de la testosterona y el aumento de la insulina hacen que desafine la orquesta. Y esta orquesta precisamente desafinada hace que varíen las hormonas y que no vengan los ciclos regulares como debe de ser o que se prolongue mucho el tiempo para que vengan las menstruaciones regulares. Muy importante diagnosticar a las pacientes con síndrome de ovario poliquístico porque las pacientes que tienen sobrepeso, andrógenos elevados, es decir, el síndrome de ovario poliquístico con todas las broncas hormonales, son pacientes que en un futuro tienen más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, problemas del corazón, problemas de hipertensión, problemas de diabetes. Y son mujeres que también tienen más riesgo a desarrollar cáncer de endometrio. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico generalmente tienen algo que se llama el síndrome metabólico. Y las pacientes con el síndrome metabólico son pacientes que precisamente tienen mayor riesgo a presentar todos estos factores de riesgo que tienen que ver con enfermedades crónicas. Entonces, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico es importante verlas de una manera integral. En lo particular, yo siempre manejo a las pacientes de ovario poliquístico con un nutriólogo. Sumamente importante la orientación porque la alimentación en la paciente con síndrome de ovario poliquístico es sumamente importante. Yo hago mucho énfasis en la alimentación porque la paciente con síndrome de ovario poliquístico, su resistencia a la insulina está íntimamente ligada a lo que es la nutrición. Generalmente la alimentación que llevamos hoy en día es malísima y más aquí en nuestro estado de Sonora es pésima y eso tiene mucho que ver con problemas de resistencia a la insulina. Y mientras no se hagan cambios en los hábitos de alimentación, generalmente no va a mejorar este problema. También tiene importancia lo que es la actividad física, pero
somos lo que comemos. Si no ponemos énfasis, yo podría decir que tal vez la alimentación sea un 80% o 70% de la importancia y el 20 o 30% del ejercicio. Es decir, el ejercicio sí importa y es muy importante precisamente mantener no una vida sedentaria, pero sin embargo el punto clave se encuentra en la alimentación. ¿Qué tratamientos hay para la paciente con síndrome de ovario poliquístico? Como comentaba, principalmente hay dos casos muy diferentes. La paciente con síndrome de ovario poliquístico que nada más tiene irregularidad o tiene el problema de fertilidad. Entonces ahí nos vamos a encaminar precisamente al tratamiento de fertilidad con medicamentos para inducir la ovulación, siempre y cuando no hay otros factores que tengan que ver con infertilidad o su irregularidad menstrual. Puede tener simplemente irregularidad, pero yo veo que el resto de sus hormonas están bien. Lo único que tiene es un ligero descontrol. Voy a regular los ciclos. Probablemente hay anticonceptivos que son más adecuados unos que otros y generalmente esto nos va a dar la pauta. Pero es muy diferente cuando vemos a la paciente con síndrome de ovario poliquístico, el tratamiento que tienen las pacientes con otros factores hormonales importantes como andrógenos elevados o problemas de resistencia a la insulina, problemas de obesidad. Ese tipo de pacientes va a ser muy diferente el tratamiento. Y uno de los tratamientos, como comentaba, es la alimentación, muy importante. También se puede dar medicamentos que tengan y que mejoren la resistencia a la insulina. Uno de ellos es la llamada metformina, que ayuda mucho para la resistencia a la insulina. Se abusa mucho del uso de la metformina para bajar de peso, por ejemplo, pero realmente tiene que estar bien indicado. Las pacientes que tienen resistencia a la insulina sí se van a beneficiar de uso de metformina, pero aquellas pacientes que quieran bajar de peso simplemente usando metformina sin saber si tienen resistencia a la insulina o no, pues esas pacientes no van a tener ninguna mejora. Y en relación a lo que son los andrógenos aumentados o la testosterona aumentada, hay medicamentos que ayudan a controlar estos andrógenos o testosterona elevada. A eso se enfoca muchas veces también el tratamiento, además de los cambios de factores ambientales que tienen que ver con actividad física y alimentación. Pero lo más importante es el manejo integral, que uno como ginecólogo, especialista en fertilidad o endocrinología de la mujer, lo ve en conjunto con el nutriólogo o nutrióloga, y también incluso en muchos de los casos lo veamos en conjunto con un médico internista o endocrinólogo. Este manejo multidisciplinario o desde varios puntos nos va a asegurar un mejor tratamiento, apego al mismo y pues mucho mayor éxito. Entonces, en resumen, no es lo mismo que la mujer que tiene ovario poliquístico en el ultrasonido a la mujer que tiene el síndrome de ovario poliquístico. Y también dentro del síndrome de ovario poliquístico tenemos dos entidades muy diferentes. Aquella que simplemente tiene el síndrome de ovario poliquístico con irregularidades y datos de ultrasonido, aquella que tiene el síndrome de ovario poliquístico con todos los problemas hormonales que he comentado en esta charla. Espero que les haya agradado el tema de hoy. Si es así, da un like o un me gusta, compártelo en tus redes sociales para poder compartir esta información tan valiosa. Y si hay algún tema que quieras tratar en especial o alguna duda o pregunta que tengas, estoy para servirles, ya sea a inbox o aquí mismo en los comentarios de este video. Les mando un abrazo y les deseo excelente semana.